Esto es Lilith en CDN. Hey familia, amigas y amigos, bienvenidos a esta su fórmula antinovelas, una servidora Lilith Lebrón, muy contenta de verdad de recibirlos esta noche, que para nosotros de verdad como país, de verdad es un motivo de celebración. Hemos visto como todo el pueblo dominicano se hizo cita, bueno, una buena parte, obviamente, covidianamente, se dio cita para votar, cómo lo hicimos con tanta integridad, con tanta dignidad, con tanto respeto, cómo de verdad las autoridades, quiero felicitar a la Junta Central Electoral, manejaron el proceso de manera diáfana y flexible y obviamente eficiente y de verdad efectiva, y cómo de verdad los dominicanos debemos sentirnos muy orgullosos de ser dominicanos, un referente, el primer país que ha votado post-COVID, lo hemos hecho bien, y nuestras autoridades están demostrando gran madurez, porque vemos un cambio de gobierno armonioso, integrado, y eso es lo que necesitamos, enfocar todos los esfuerzos a la parte de la salud, qué vamos a hacer, cómo vamos a seguir confrontando la pandemia, y también, por supuesto, al aspecto económico, que es tan demandante en estos tiempos. Así es que estamos contentos, estamos esperanzados, y sabemos que seguiremos para adelante con más fuerza que nunca. Y les cuento cuál es el contenido, porque en esta semana arrancamos en fa, como dicen. Les hablo, bueno, arrancamos el primer y segundo bloque con los economonstros, que teníamos que tenerlos. Luego del cambio de gobierno hay que recibir a los economonstros para que nos digan todo lo que hay que saber. Y tenemos con ellos dos bloques con dos temas fundamentales. Primero, ¿qué panorama económico encuentra el nuevo gobierno? Y segundo, ¿qué medidas debe tomar para la reactivación económica, que obviamente es fundamental en estos momentos? Y cuidándonos, obviamente. Y cerramos también con una nueva línea de productos para perros. Ustedes saben que nosotros en CDN, en Lilith, en CDN, somos amantes de los perros, creemos en esa relación del mejor amigo del hombre con el hombre y de verdad y con la mujer y con la familia. Y qué bueno recibir a Giovanna Cabrera y también a Vera Troncoso. Giovanna es gerente de marca de Dog Show y también tenemos a Vera Troncoso, veterinaria, quienes vienen a hablarnos de todo lo que usted tiene que saber de la alimentación de su mascota, sobre todo de su perro. Así es que ya lo saben, disfruten este contenido, vamos a llenarnos de optimismo y sobre todo a felicitarnos, a celebrar esta victoria del pueblo dominicano, porque lo hemos hecho bien, somos un referente nacional y seguiremos con el ojo avisor, todos los dominicanos siempre, tratando de mantener esta conciencia colectiva que se ha dado de manera tan fuerte, tan maravillosa, tan sinérgica entre todos los dominicanos, a mantener esa sinergia, a mantener esa unidad, porque juntos somos siempre mucho más. Vamos a pasar de inmediato con los economonstros. Recuerden ustedes que son José Alfredo Guerrero, Rafael Espinal y Héctor Giuliani Curi, el profe, el libertario y el macroeconomista. Ya vamos a ver. ¿Qué panorama económico es la pregunta, señores? ¿Qué panorama económico encuentra el nuevo gobierno? Arranquemos con Héctor Giuliani Curi. ¿Qué dices, Héctor? ¿Qué es lo que va a encontrar Abinader? Tú sabes que, perdona, recuerdo vívidamente aquel momento en que el expresidente, bueno, presidente en funciones todavía, Danilo Medina, recibió por primera vez el gobierno y dijo que había recibido un maletín lleno de facturas. Entonces me pregunto yo, ¿qué va a recibir Luis Abinader? Mira, Lili, yo creo que va a recibir un país en crisis, pero yo creo que lo principal, el nuevo gobierno debe estar conceptualmente claro que la caída de la producción y el empleo no se debe a la cuarentena, se debe a la pandemia. Si no hubiese habido cuarentena, el país, la producción, el empleo, la caída hubiese ocurrido igual que con la cuarentena, pero con miles y miles de muertos. Como pasó en Suecia. Hablemos, o sea, de verdad que ha sido un escenario tan impactante porque uno reconoce en los suecos gente de verdad muy planificada, muy inteligente, que sabe diseñar muy bien. Sin embargo, en este aspecto de no guardar, digamos, el distanciamiento social, se ha puesto en evidencia que los resultados son muy dramáticos.
y la economía como quiera se afectó igual. O sea, es como quiera el mismo escenario económico, pero entonces con más muertes. Exactamente, entonces fíjate, ha habido una caída estrepitosa del consumo. El consumo de la economía, del gasto total de la economía, representa el 68% del Producto Bruto Interno. Pero fíjate, casi el 30 o el 40% de ese gasto de consumo es consumo social, consumo en restaurantes, consumo para ropas, consumos en bares, también los gastos de los turistas. Y ese consumo no va a retornar si no se controla la pandemia. Y evidentemente el factor R de propagación del virus, del coronavirus en la República Dominicana es de 1.26. Eso significa que está creciendo exponencialmente. Y ahí no se ha visto, Héctor, todavía el impacto de las elecciones. Ahí no se ha visto el impacto de ese conglomerado de personas que obviamente se juntó para seleccionar su nuevo gobierno. Exactamente. Es un Entonces, riesgo que vale la pena, pero es un riesgo. es un riesgo. Yo lo que creo es que la prioridad que tiene que atacar el gobierno es controlar la expansión del coronavirus, llevar R a un factor menor que 1. Si el gobierno no logra eso, los turistas no van a venir. Fíjate que la República Dominicana no está en la lista de la Unión Europea de los países que pueden visitar ese conglomerado de naciones. Incluso supimos que en España a los ciudadanos españoles se les dijo que no debían venir a República Dominicana, o sea que seriamente, o sea, y eso es un turismo muy importante para nosotros, el Mira turismo por qué español. es un problema eso. Eso es un problema porque si un turista viene aquí, cuando regresa a la Unión Europea va a tener que estar en cuarentena. Entonces nadie va a venir al país hasta que no controle el virus, porque cuando regrese a su nación va a estar en cuarentena. Entonces está el problema de los turistas norteamericanos. En los Estados Unidos la propagación del virus es alarmante. Entonces tú tienes que tener en cuenta, tú vas a tener que por lo menos discriminar entre los países que tú vas a permitir que te visiten, porque si no también vas a agravar la situación aquí. Ahora, lo importante es que hasta que nosotros no controlemos la expansión del coronavirus, el consumo social no se va a poder reactivar. No va a haber reactivación ni de compra de ropa, ni gastos en restaurantes, ni nada de eso. A pesar de que esté abierto, pero va a ser tan tímido que no va a impactar. Vamos a ver qué dice el profesor Rafael Espinal con nosotros. Rafael, el panorama económico, de verdad, es como bien señala Héctor, es muy incierto y además no promete a corto plazo muchas soluciones, fruto de que todavía la pandemia no ha sido controlada. Nosotros creemos que ya salimos del COVID, pero del COVID no hemos salido. Entonces, ¿cuál es ese panorama económico que encuentra el nuevo gobierno? ¿Qué puede hacer? ¿Qué debe hacer? Mira, la situación económica dominicana es la crisis más profunda que ha tenido la economía dominicana desde la crisis del 90. No fue la crisis bancaria. En la crisis del 90, el doctor Balaguer llamó a lo que era un pacto de solidaridad. Yo creo que el gobierno tiene una gran oportunidad de llamar a un pacto de unidad nacional. En ese pacto de unidad nacional debe concertar reformas que necesita la economía dominicana. Y así como en los años 90 se hizo el Código de Trabajo, el Código de Arancelario, el Código Tributario, el gobierno debe llamar a esa unidad nacional. Debe ahora en la transición, conjuntamente con el gobierno saliente, retornar a un plan de apertura de la economía, porque a partir de que la emergencia se diluyó, se dio la tarea de abran todo, es decir, abran todo y aquí está todo abierto, está todo funcionando. Y creo que se pasó de la fase 2 a la fase 16. 7. Entonces, tenemos que deben hacer un nuevo plan de reapertura organizado. Un plan que conlleve con más control de las posibilidades de contagio. Y creo que el gobierno debe buscar un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional
de más largo plazo, con condiciones que le pondrá el fondo para hacer esa reestructuración. Chile hizo un acuerdo por 29.500 millones de dólares para poder enfrentar la brecha entre la generación de divisas y el gasto de divisas, porque el turismo no se va a abrir a corto plazo. Las exportaciones han caído, las remesas. Han empezado, Rafael, perdona la interrupción, han empezado a llegar vuelos. Hemos visto que en el aeropuerto de Punta Cana, incluso en el aeropuerto, bueno, en general, o sea, hemos empezado a recibir vuelos y recibir cierta apertura, digamos, al turismo. Pero es algo muy tímido en la forma en que tú lo puedes, es ¿no? algo ¿Cierto? O sea, no tiene impacto. eso no va a tener un impacto significativo en el gran déficit que hay en la oferta y demanda de divisas. Y por otro lado, el gobierno no va a tener, con una economía paralizada, ingresos para enfrentar los planes sociales y los planes incluso de salud que necesita poner en práctica para controlar la pandemia. Entonces creo que el gobierno tiene que buscar una fuente de financiamiento rápido para enfrentar esa situación que está encontrando. Vamos a darle la palabra a José Alfredo, porque yo tengo una inquietud sobre justo eso, el tema de cómo el gobierno puede encarar la situación a nivel económico, porque la pura verdad es que es un gran reto y no hay dinero, señores, no hay dinero. La actividad económica, tenemos 4 meses que la actividad económica está parada. ¿Qué dice José Alfredo? ¿Qué va a encontrar el nuevo gobierno, José Alfredo? Bueno, en primer lugar, va a encontrar mucha información. Yo he visto algunas declaraciones de gente que opina como que hay una desinformación total sobre lo que es el gobierno y sobre qué ha estado las cosas. Y no se puede exagerar con respecto a eso. El gobierno tiene mucha información. La deuda pública está hasta mayo 20. El gobierno ha mejorado mucho el nivel de la profesionalidad de las oficinas de los ministerios. Los portales de transparencia, por ejemplo, tienen todo. Ahí están las nóminas, están los planes operativos anuales, información para tener un diagnóstico de la situación del gobierno. El presidente electo y su equipo económico la tiene. O sea, que diagnóstico, no estamos en los años de hacia atrás, donde el gobierno tenía poca transparencia, pero ya es diferente. El que quiere entender un ministerio, nada más tiene que entrar a su página web, ver los planes operativos, ver la nómina, ven que está todo. Hemos evolucionado en la administración pública, es lo que tú señalas, José Alfredo. Y pregunto yo, ¿cuáles son esos 3, digamos, grandes retos? Porque obviamente sabemos que si Danilo encontró un maletín lleno de factura, Abinader va a encontrar un baúl lleno, bueno, un tsunami, encuentro yo que va a encontrar. Pero pregunto, ¿cuáles son esos 3 mayores retos? Ese tsunami pudiera estar en un tema de deuda administrativa, que ahí todo eso es especulación de cuánto es deuda administrativa, pero la deuda pública oficial está ahí. Sí, pero estamos en COVID y estamos en un paro de más de 100 días, José Alfredo. Entonces, sí, obviamente hay una situación... Lo que me refiero es al asunto de las facturas. O sea, aquí se sabe lo que se debe y lo que está. La única duda es esa deuda administrativa que se puede haber generado en este proceso, pero eso es fácilmente cuantificable y cuando se sienten con el equipo de transición. Pero exagerar los problemas no creo que es la solución. Antes de ponerse a eso, yo me uno a lo que dice Rafael, de que hay que sentarse a buscar financiamiento y dónde van a salir los recursos para pasar estos problemas. Entonces, el Fondo Monetario es lo mejor. Subiéndonos a eso, que me parece muy interesante, de que, digamos, los 3 principales retos del gobierno, lo primero es renegociar financiamiento, entonces, diríamos. No, conseguir nuevos financiamientos en esa línea que hizo Chile con el Fondo Monetario. Son apoyos presupuestarios, porque hacerlo con el sector privado vía bonos va a ser muy caro. Ponerse a emitir bonos va a tener que pagar un premio muy alto. Entonces, si hay precedentes y se han hecho cosas, el Fondo Monetario es interesante porque presta mucho dinero a corto plazo y con un plan de reformas que tendría que coordinar con el gobierno. Una cosa interesante, y lo hemos hablado antes, es que ese Fondo Monetario también puede dar confianza a los mercados internacionales y también ser un poco de árbitro en esta situación. Claro, claro, José Alfredo, la pura verdad que sí, que me parece muy interesante. Fíjense, nos vamos a ir a una pausa, pero hay 2 fuentes importantes de opinión a nivel, digamos, del pueblo, de lo que la gente ve. Y unos hablan de que este fenómeno del COVID va a ser un ecualizador, que va a ayudar a quizás
ecualizar las diferencias sociales que hemos vivido y socioeconómicas. Pero hay otro grupo muy importante que dice que al contrario, que va a dramatizar la diferencia entre el estadio, digamos, el poder adquisitivo de pobres, clase media y ricos. Esa brecha, muchos señalan que se va a ampliar. Vamos a ver qué dicen los economonstros justo tras la pausa, y también vamos a hablar de otros temas importantes, el Banco de Reservas y obviamente todo lo que entendemos que puede suceder a corto plazo con nuestra economía. Mantengan la sintonía que volvemos de una vez.